Buenas noches. Hoy voy a hablar un poco sobre las generalidades de la investigación cualitativa. Podríamos decir que la investigación cualitativa está centrada en el sujeto que pretende comprender los fenómenos humanos y en búsqueda de interpretar la realidad social. Eh, Hay muchas características que tiene la investigación cualitativa. Entre ellas podemos encontrar la que es inductiva, porque parte de los interrogantes del observado por el sujeto. También otra es la perspectiva holística, es decir, las personas, los escenarios y los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados como totalidades y en su totalidad por completo. También podemos encontrar en estas características la redención de los efectos. Busca los efectos indeseados y los vuelve deseados. Una cuarta característica es el sentido común, que tiene como referencia, como se le dice, al sentido común. Una quinta característica es que intenta eliminar los prejuicios, ve la diferencia pero a partir de una base en común. Otra, la sexta, se puede decir que igualdad de las minorías. Esta trata de volver la mayoría a minorías y también busca la reducción de las minorías a un sentido común. 7, el valor sobre la confiabilidad. Tiene validez innata para toda investigación, poniendo en un segundo plano la confiabilidad. 8, validez a todos los escenarios y personas. Todo caso de estudio y persona tiene el mismo valor. 9, es flexible. Quiere decir que aceptan todas las diferentes métodos, pero resumido al sujeto del sentido común. Voy a hablar ahora un poco sobre los métodos de la investigación cualitativa. Entre ellos encontramos la fenomenología, que no es más que la descripción de los significados vividos. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, o sea, lo que vivimos el día a día. La etnografía, que es es el otro método, es el estudio de la cultura en sí misma, es decir, una unidad social en particular. Se muestran cuáles son los componentes culturales y su relación, de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas acerca de estas mismas. Y por último, la tercera metodología es la etnometodología. Este método se centra en el estudio de los procesos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a las prácticas sociales cotidianas. Después vemos las técnicas de recolección de datos de la investigación. Entre ellos encontré las más relevantes. Una de ellas es el estudio de caso. Se utiliza para encontrar más información a través del análisis de los casos existentes. Es un método más que todo para investigar un problema dentro de su contexto de la vida real. Pues. Otro es el método de observación. Bueno, este es un proceso para observar y recopilar datos objetivos.
perdón, de objetivos, datos de, sí, de los objetos estudiados, que se pretende estudiar. Bueno, al ser un método cualitativo requiere mucho tiempo y es muy personal, porque se está en todo momento observando eh, al sujeto o al objeto de estudio. Otra técnica es la entrevista personal. Eh, Más que todo es de conversación y es una de las más utilizadas. La razón es que permite a un investigador obtener datos precisos y significativos si se llegan a formular bien las preguntas. Eh, Otra técnica son los grupos focales. Grupos focales. Se utilizan cuando un investigador desea encontrar respuestas a preguntas sobre qué, por qué y cómo. Generalmente se elige un grupo pequeño para este método y no es necesario interactuar con el grupo en persona. Bueno, por último, análisis de texto. Este método se utiliza para analizar la vida social a través de imágenes o palabras utilizadas por el individuo. Este método permite que la investigación siga el patrón que se relaciona con el estudio. Bueno, algunos programas informáticos que se pueden obtener para el análisis de estos datos, encontramos el NUTIS, que es un programa que soporta procesos de categorización deductiva e inductiva, hasta incluso a ambas se puede utilizar. Otro programa es el WinMath, que es una herramienta para el análisis de texto, fácil de manejar, que es usada para codificar y recuperar. Otra herramienta informática es el Atlas TIC, que ayuda a descubrir los fenómenos complejos que se encuentran ocultos en los datos cualitativos. Y por último, estas son las 4 herramientas que cogí, hay más, pero estas fueron como las más relevantes. Por último, está la Ethnograph, que es un programa específico para el análisis descriptivo e interpretativo de texto. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el modelo de triangulación. Bueno, este se define como el uso de distintas perspectivas teóricas para analizar un mismo grupo de datos. Un ejemplo, si uno va a hacer un estudio sobre la calidad educativa de una institución y se le hace algunas preguntas o encuestas a los estudiantes y a los docentes, pues se tomará el punto de vista de ambos para llegar a una sola conclusión tomando las dos perspectivas. La categorización, en general este tipo de análisis es jerárquico, donde los datos de mayor importancia siempre van de mayor a menor y por lo general se eliminan los datos irrelevantes. Bueno, gracias. Esto fue un poco de lo que pude averiguar y espero que les sirva y que le haya agradado. Bueno, gracias.